Esta pareja llevaba 3 años de casados, pero su nivel de intimidad era sorprendentemente raro, apenas unas 10 veces en total, con un promedio de una vez cada 6 meses. La falta de cercanía dejó a la esposa tan frustrada que finalmente buscó ayuda externa para mediar. En invierno, el esposo se excusaba diciendo que hacía demasiado frío. En verano era aún peor, ya que se quejaba del calor. Cada vez que la esposa intentaba tomar la iniciativa, él respondía que su cuerpo estaba sudado e incómodo, lo que le quitaba por completo el interés. Sintiendo que era ignorada, la esposa confesó a sus amigas que durante 3 años había vivido como una viuda y se volvió decidida a descubrir la verdad. ¿Estaba su esposo ocultando un secreto sobre esta parte tan importante del matrimonio? ¿Podría ser que estuviera involucrado con otra mujer? En el mundo actual, parece casi increíble que aún existan personas que muestren poco interés por el lado físico del matrimonio. Muchos esperarían que solo los monjes o figuras espirituales vivieran sin deseo, desprendidos de los asuntos terrenales. Pero sorprendentemente, en la vida cotidiana hay hombres que se casan y, sin embargo, no muestran entusiasmo ni esfuerzo por cultivar la intimidad con sus esposas. Esta es la historia de Xiaoli y su esposo Xiaowei. La pareja llevaba 3 años casada. Se conocieron a través de una casamentera y rápidamente encontraron puntos en común. Como ambos ya no eran muy jóvenes, decidieron casarse tras solo un mes de noviazgo. Durante ese breve cortejo, mantuvieron una relación adecuada y respetuosa, sin cruzar límites físicos. Poco después de la boda, dieron la bienvenida a una niña. Todo, el encuentro, el matrimonio, tener un hijo, ocurrió sin problemas. En apariencia, la vida parecía tranquila y feliz. Para los vecinos y familiares, Xiaoli y Xiaowei lucían como un matrimonio estable y contento. Pero detrás de esa fachada empezaron a surgir grietas. Después de 3 años juntos, Xiaoli pidió el divorcio repentinamente. Su razón dejó a muchos atónitos. En todo ese tiempo, la pareja había sido íntima menos de 10 veces y en cada una fue Xiaoli quien tomó la iniciativa. Las excusas que daba Xiaowei para evitar la cercanía sonaban frustrantes y absurdas. En invierno, cuando Xiaoli se acercaba, él se acurrucaba bajo las cobijas, frotándose las manos y diciendo que quería dormir. En verano, la situación era aún más ridícula. Con aire acondicionado decía que era muy caro, con solo un ventilador decía que no era suficiente. Cada vez que Xiaoli intentaba iniciar algo, él la rechazaba diciendo que el sudor lo hacía sentirse incómodo. Una vez cuando Xiaoli expresó su frustración, él incluso le gritó por gastar electricidad. En una sesión de mediación captada en video, el rostro de Xiaoli reflejaba una profunda tristeza e impotencia. Su voz temblaba al describir su situación, sus ojos llenos de decepción. El mediador, tras escuchar las extrañas excusas de Xiaowei, quedó sin palabras. ¿Cómo podía existir un hombre en el mundo con tan poco entusiasmo por la cercanía conyugal? Si realmente era así, entonces era único en su tipo. A los 33 años, Xiaoli estaba en la plenitud de su vida, llena de energía, atrapada en un matrimonio sin afecto. 10 encuentros íntimos en 3 años eran demasiado pocos para una mujer de su edad, necesidades y expectativas. Para Xiaoli, esto no solo era triste, sino también injusto. Había dejado a su familia para construir una vida con su esposo, con la esperanza de encontrar amor, protección y compañerismo. En cambio, fue dejada de lado, soportando frialdad e indiferencia sin que nadie se preocupara realmente por ella. En una situación así, cualquiera encontraría difícil resistir. Querer divorciarse no era ninguna sorpresa. Al conversar con sus amigas, Xiaoli a menudo se quejaba de que sentía que no se había casado con un esposo, sino que simplemente había aceptado a un compañero de cuarto. Vivir así no era diferente a estar viuda y casi la llevó a la desesperación. Se sentía agotada, decepcionada e incomprendida por su esposo. A veces incluso estuvo cerca de caer en los brazos de otro hombre. Pero tras esos momentos de debilidad rápidamente recuperaba la compostura, pensando en su hija y en su propia dignidad. Al ver a su esposo tan indiferente, Xiaoli finalmente lo convenció de hacerse un chequeo médico. El médico revisó los resultados y confirmó que las hormonas y funciones corporales de Xiaowei estaban normales. El problema probablemente era psicológico. El mediador entonces preguntó si Xiaowei había enfrentado alguna vez problemas relacionados con el deseo personal. Tras pensar un momento, Xiaoli recordó de repente algo muy importante. Xiaoli explicó que, al notar algo extraño en su esposo, comenzó a investigar en silencio. Con el tiempo, la verdad se volvió más clara. Antes de casarse, Xiaowei había sufrido un grave accidente automovilístico.
Las secuelas parecían haber dejado una marca duradera tanto en su cuerpo como en su mente. Cada día se iba a dormir inusualmente temprano, muchas veces a las 8 de la noche, dejando a Xiaoli despierta en la soledad, sintiendo que la vida en ese hogar ya no tenía sentido. Pero, ¿podía un accidente de tráfico explicar por sí solo su falta de interés marital? Al observar más de cerca, Xiaoli notó otros rasgos extraños en el comportamiento y las interacciones diarias de su esposo. Trabajaba más lento que los demás, hablaba con vacilación, era tímido y retraído, y carecía de la firmeza que comúnmente se espera de un hombre. Cada vez que ella expresaba sus frustraciones, él nunca se defendía. Bajaba la cabeza en silencio, como un niño regañado, algo que dejaba a Xiaoli entre la frustración y la compasión. Al ver a su esposo tan sumiso y retraído, Xiaoli fue perdiendo todo sentimiento romántico por él. En este punto, su suegra intervino para mediar. Recordó a Xiaoli que el matrimonio era un compromiso de por vida y que no debía juzgarse solo por dificultades temporales. También le recordó que antes de la boda, Xiaoli había visitado su hogar, y ambos salieron durante un mes. La relación se había dado libremente, sin coerción ni engaño. Según la suegra, con base en todo lo que había ocurrido, Xiaoli no podía decir que había sido engañada para casarse. Todos los conflictos provenían de problemas prácticos de la vida en pareja. Sin embargo, esas palabras hicieron poco para aliviar el dolor de Xiaoli. Al ver que su suegra siempre defendía a Xiaowei, Xiaoli respondió con enojo. Dijo que no solo el afecto en su matrimonio se había desvanecido hacía tiempo, sino que incluso hacia ella y su hija, Xiaowei mostraba muy poco interés. Su actitud siempre era fría y distante, como si le diera lo mismo tener esposa e hija o no. Para probar su punto, Xiaoli compartió un incidente muy específico. Un día, ella y su hija fueron a visitar a sus padres. Una fuerte tormenta cayó, las carreteras se volvieron intransitables y no tuvieron más opción que quedarse a dormir allí. Durante toda esa noche y hasta la mañana siguiente, Xiaowei no hizo ni una sola llamada para saber cómo estaban. La única persona que se comunicó fue su suegra, quien preguntó por su seguridad e incluso pidió al padre de Xiaowei que las recogiera. Xiaowei, en cambio, actuó como si nada hubiera pasado, lo que dejó a Xiaoli profundamente herida. En su corazón, el matrimonio ya se había vuelto insípido y sin sentido. Esa frialdad solo reforzó su determinación de divorciarse. Sentía que vivir así no tenía valor ni esperanza. Al escuchar todo desde el principio, el mediador sintió gran simpatía por Xiaoli. Comentó que si Xiaowei estuviera abrumado de trabajo y no tuviera tiempo para su familia, podría entenderse. Pero en realidad, ambos aún eran jóvenes, en la flor de la vida, y sin embargo su matrimonio se había enfriado por completo. Xiaoli era una mujer que se cuidaba, era educada y sabía manejar el hogar. Claramente atractiva y capaz, pero su esposo evitaba toda cercanía. ¿Por qué? Tras ser presionado varias veces, Xiaowei finalmente habló. Dijo que a veces quería tomar la iniciativa, pero tenía miedo de que su esposa lo rechazara. Esta respuesta dejó tanto a Xiaoli como al mediador decepcionados. ¿Cómo podía un hombre tener tanto miedo en un aspecto tan esencial del matrimonio? Su explicación sonaba débil, casi como una excusa. Después de todo, Xiaoli siempre había sido quien tomaba la iniciativa y nunca lo rechazó. Al contrario, llevaba mucho tiempo esperando que él diera ese paso. Frustrada por la falta de confianza de su esposo, Xiaoli perdió la compostura. Insistió en que era una mujer normal que jamás había rechazado a su esposo. Así que escuchar tal excusa solo alimentó su enojo. La pareja terminó discutiendo fuertemente frente al mediador, quien quedó avergonzado sin saber de qué lado ponerse. Al ver la discusión encenderse, la suegra intervino para calmar la situación. Explicó suavemente que una vez había hablado en privado con su nuera sobre este asunto. En su opinión, la relación entre marido y mujer debe construirse sobre la comodidad y la alegría mutua, con ambos sintiéndose a gusto. Si uno no se siente cómodo, la relación tarde o temprano se enfría e incluso puede volverse destructiva. Era difícil negar que esta suegra era astuta. Sus palabras no solo suavizaron la tensión, sino que también protegieron a su hijo de críticas más duras. Incluso el mediador asintió, elogiando su tacto. Con la intervención de su madre, Xiaowei pareció ganar un poco de valor. Admitió que sí quería cuidar de su esposa. Pero como le faltaba confianza, muchas veces cuando quería decir algo o actuar se detenía por miedo a decir algo incorrecto y ser regañado por Xiaoli. El mediador entonces le preguntó por qué creía que una sola palabra equivocada podía provocar una reacción tan severa. Y lo que Xiaowei reveló a continuación dejó a todos atónitos.
Con el aliento del mediador, Xiaowei finalmente comenzó a hablar, cada detalle como una vieja herida que se volvía a abrir. Reveló que su esposa a menudo tenía un carácter fuerte y cada vez que las cosas no salían como ella quería, lo regañaba duramente. Recordó un incidente durante el embarazo de Xiaoli, cuando ella se resfrió. Preocupado, él sugirió llevarla al hospital, pero ella se negó y pareció indiferente. Más tarde, cuando él insinuó con timidez que tomara algún medicamento, Xiaoli estalló. Lo llamó tonto e ignorante por no verificar si era seguro tomar medicina para el resfriado durante el embarazo. Para alguien tan sensible como Xiaowei, esas palabras fueron un golpe devastador. Desde ese momento comenzó a cerrarse emocionalmente, cayendo en un estado casi de aislamiento. Ya no se atrevía a iniciar conversaciones ni a compartir sus pensamientos, temiendo que cualquier palabra equivocada provocara una crítica. Ese miedo se convirtió en una sombra en su mente, lo persiguió durante años y lo volvió tímido frente a su esposa. Después de contar su historia, Xiaowei guardó silencio por mucho tiempo. El mediador le preguntó con delicadeza si su cuerpo había cambiado de alguna manera antes o después del accidente automovilístico. Ante esto, Xiaowei levantó la vista con tristeza y admitió que sí, que había habido cambios claros después del accidente. Sin embargo, nunca se atrevió a estar seguro y tampoco buscó ayuda médica o psicológica. Por su timidez y falta de confianza, su matrimonio cayó en un punto muerto, lo que provocó críticas por parte de su esposa. Al ver que su hijo ya había contado todo, pero Xiaoli aún parecía decidida a separarse, la suegra intervino. Explicó que, tras el accidente, su hijo se volvió más frágil, sensible y lento que la mayoría de las personas en la vida diaria. Como madre, explicó que había asuntos realmente difíciles de hablar, pero que luego se los había confesado abiertamente a su nuera. Sin embargo, Xiaoli objetó de inmediato. Insistió en que su suegra nunca le dijo qué secuelas dejó el accidente. Solo sabía que él había estado en un accidente y sospechaba que eso podría haber afectado sus necesidades físicas. Pero esto era solo una suposición, ya que él nunca le reveló nada. La discusión entre Xiaoli y su suegra se volvió más acalorada. Ninguna de las dos estaba dispuesta a ceder. Las voces se alzaron, los rostros se enrojecieron y la tensión llenó la habitación. De no haber estado presente el mediador, la disputa podría haberse salido de control. La atmósfera se volvió pesada, dramática y tan intensa que cualquiera que observaba apenas podía respirar. Finalmente, cuando el conflicto alcanzó su punto máximo, Xiaowei habló. Parecía tímido, casi cobarde, incapaz de manejar el choque entre su esposa y su madre. Solo cuando ya no pudo soportarlo más, abrió la boca. Con voz temblorosa, los ojos llenos de vergüenza e incomodidad, admitió que tras el accidente, su cuerpo efectivamente había quedado con secuelas y algunas funciones ya no eran las mismas. Explicó que sus constantes excusas, demasiado calor en verano, demasiado frío en invierno, o que el aire acondicionado gastaba mucha electricidad, eran solo una forma de ocultar la verdad. Era su manera de encubrirse, para evitar que su esposa lo supiera y para protegerse de la vergüenza. Al oír la confesión de Xiaowei, el mediador se esforzó por calmar el ambiente tenso. Enfatizó que, con la medicina moderna, condiciones como esta causadas por accidentes pueden tratarse y mejorar con el tiempo, siempre que la persona se comprometa y reciba el apoyo de su familia. El mediador también recordó que llevaban 3 años juntos, un camino nada fácil, y que incluso tenían una hija. El divorcio puede parecer una solución rápida, pero la niña era completamente inocente. Las heridas emocionales, la soledad y los malentendidos en el matrimonio aún podían sanar, siempre que ambos estuvieran dispuestos a compartir y avanzar juntos. Al final, bajo la guía suave y hábil del mediador, Xiaoli decidió perdonar a su esposo. Se acercó a él, lo abrazó fuertemente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Xiaowei la abrazó de vuelta, sintiendo el calor, la aceptación y el amor que pensó haber perdido. Ambos se mantuvieron unidos, prometiendo enfrentar los desafíos por venir y reconstruir la confianza y el afecto en su familia. En sus ojos se podía ver una renovada esperanza de que el futuro de la pareja sería mejor. La felicidad puede ser difícil, pero aún puede cultivarse cuando el amor va acompañado de comprensión y paciencia. La historia del matrimonio de Xiaoli y Xiaowei, una vez compartida en línea, atrajo inmediatamente la atención de los internautas. La mayoría se sorprendió, incluso se mostró escéptica ante la idea de que una pareja joven con una hija pudiera volverse tan distante y fría en su relación. Muchos comentaron que en la sociedad actual, donde se valora la conexión emocional y el cuidado mutuo en el matrimonio,
Esta historia sirve como un llamado de atención sobre la importancia de la intimidad emocional entre los cónyuges. Algunos expresaron profunda simpatía por Xiaoli, al haber sido descuidada y emocionalmente abandonada por su esposo. Muchos señalaron que sus sentimientos de soledad, decepción y dolor eran completamente válidos, y que su decisión de considerar una separación o exigir una conversación estaba bien justificada. Por otro lado, algunas personas se pusieron en el lugar de Xiao Wei y reconocieron que el accidente automovilístico, junto con las secuelas físicas y emocionales, podrían haber afectado seriamente su capacidad para acercarse y expresar afecto. Creyeron que esta historia también nos recuerda que las parejas deben ser pacientes y empáticas entre sí, y que la distancia emocional a veces oculta miedo, vergüenza o heridas más profundas. Otros elogiaron el tacto de la suegra y del mediador, cuya oportuna intervención permitió que la situación diera un giro hacia el perdón y la sanación. La opinión pública en general vio esta historia como algo conmovedor y a la vez aleccionador, considerándola un recordatorio de que la felicidad familiar no se basa solo en el amor o la responsabilidad, sino también en la empatía, la comunicación y el esfuerzo mutuo. ¿Qué opinas tú de esta historia? Siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir más historias únicas y emotivas. Tu apoyo es la fuerza que impulsa nuestro esfuerzo por traerte contenido más cautivador. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.